Para entender esto, empezaremos con el proceso en donde el virus inyecta la proteína viral en el citoplasma de la célula dendrítica que se encuentra circulando por la linfa o el suero. Cuando esto sucede, la proteína viral se dirige al proteosoma. Acá hay enzimas degradativas que se encargarán de cortar la proteína en pedazos. Idealmente los péptidos deberían estar entre 8 a 11 residuos. El resultado de esto es una gran cantidad de péptidos virales citosólicos y estos péptidos se van a dirigir hacia el retículo endoplasmático y entran mediante la proteína TAP, que está en amarillo. Acá se han procesado previamente los complejos de histocompatibilidad 1 y se encuentran con chaperonas. Estas ocupan el lugar en donde iría la beta-2 microglobulina en el complejo, y cuando el péptido entra por la TAP también puede interaccionar con proteínas como ERAP, que está en naranjo, y ERAP lo que hace es moldea el péptido y se asegura de que éste quede estable antes de que interactúe con el complejo de histocompatibilidad 1. Y una vez que ya el péptido se haya unido al complejo de histocompatibilidad 1 y también beta-2 microglobulina se haya unido, entonces el retículo endoplasmático lo procesa y es liberado como vesícula. Esta vesícula sale por exocitosis, quedando así el complejo de histocompatibilidad 1 péptido en la membrana plasmática de la célula dendrítica. Cuando esto sucede, la célula dendrítica pasa de estar inactiva a activada, y esta viajará hacia el ganglio linfático, acá entrando por la vía aferente de la linfa. Cuando llega, entonces hará contacto con un linfocito T CD8 naive. Para que esto suceda, hay una serie de pasos que deben suceder a nivel molecular, ya que primero están las moléculas de interacción, en donde el péptido del complejo interacciona con el TCR, luego el complejo de histocompatibilidad 1 se une a CD8, además hay coestimuladores, tales como la unión entre B7 ya sea tipo 1 o 2 con CD28, y finalmente hay moléculas de adhesión, tales como la unión entre LFA1 y ICAM1 y la unión entre LFA3 y CD2. Entonces, una vez que esto se encuentre todo acoplado entre ambas células, se puede llevar a cabo la selección clonal. Además, aquí es importante mencionar que el TCR tiene vías de señalización y estas son las moléculas de CD3, que tiene a su costado izquierdo y acá al lado derecho. En el lado izquierdo vemos que CD3 tiene una cadena epsilon y gamma, mientras que en el lado derecho tiene una cadena epsilon y delta. Además, hay proteína transmembranal SET acá, y todas estas poseen unos dominios intracelulares con motivos de activación para inmunoreceptores en base a tirosina y se denominan ITAM acá. Bueno, y más en profundidad podemos ver que dentro del linfocito TCD8 acá se activan las vías de las MAP-quinasas y la vía del factor nuclear kappa beta. La proteína LSK acá, que está unida a CD8 mediante un ion de zinc, es muy importante para todo este proceso, ya que cuando hay unión del péptido del complejo de histocompatibilidad 1 y el TCR, lo primero que sucede es que hay cambios conformacionales que llevan a que tanto CD3 como la molécula transmembranal SET se acerquen al receptor TCR. Además, el CD45 va a fosforilar a la proteína con actividad tirosina quinasa LSK de la CD8, y esto conlleva que la active. Y aquí, recién cuando el LSK se activa, es cuando CD8 se une e interacciona con el complejo de histocompatibilidad 1. Ahora, la proteína activa LSK lo que hace es que va a fosforilar cada uno de estos dominios ITAM. Posteriormente, cuando ya están fosforilados estos dominios, llega esta proteína SAP70 y se une a los dominios SH2 de los ITAM fosforilados. Cuando SAP70 se une a este dominio, es fosforilada por LSK. Entonces, una vez que SAP70 ya está fosforilada, va a fosforilar a su vez a LAT, que es esta proteína larga intracelular, y cuando esto sucede,
hay proteínas adaptadoras como GATS y SLP76 que se unen formando juntas una proteína tipo scaffold para estabilizar al LAT. A partir de este complejo se realizan una serie de fosforilaciones, como vemos acá, pasando por la proteína 2 de unión al receptor del factor de crecimiento, SOS, RAS, RAF, MEC1-2 y finalmente ERK1-2, que esta es la que transloca el núcleo y acá fosforila a distintos factores de transcripciones que promueven la transcripción de interleuquina 2, así como su receptor interleuquina 2 de tipo 1. Acá también es importante hablar sobre la otra vía que va desde el fosfoinositol 3, quinasa, la cual fosforila y activa a la quinasa dependiente de fosfoinositol 1, y esta vía de señales continúa mediante transductores de señal hasta llegar al factor nuclear kappa B, que también va a promover la transcripción de la interleuquina 2, así como su receptor. De esta forma es como los linfocitos TCD8 naive comienzan a liberar grandes cantidades de interleuquina 2 y a su vez expone receptores para la misma interleuquina. Entonces, en otras palabras, se autoestimula conllevando a que éste pase por la expansión clonal, en donde se producen muchas copias del mismo linfocito TCD8 y además estos van a madurar. Una vez que estos ya maduran y tienen el fenotipo de T citotóxico, van a salir del ganglio linfático por la vía aferente hacia la periferia. Aquí es donde ya estos pueden interactuar con múltiples células infectadas, y cuando el linfocito TCD8 citotóxico se encuentra con una, va a interaccionar mediante su TCR. La célula infectada estará exponiendo los péptidos virales mediante el complejo de histocompatibilidad 1, acá, y sucederá el mismo proceso de unión anteriormente mencionado, en donde tenemos al TCR unido con el péptido del complejo de histocompatibilidad 1, y por otro lado tenemos al mismo complejo de histocompatibilidad 1 unido con CD8 acá. Además van a haber otras uniones coestimulantes y de adhesión. Esta activación genera el mismo mecanismo también anteriormente explicado, en donde se activa SAP, LAT, pero ahora vamos a ver otras vías también que se activan mediante otros mecanismos que conllevan a que el linfocito T citotóxico comience a liberar granzimas y perforinas mediante exocitosis, y estas últimas son las que van a entrar a las células mediante receptores y producir la apoptosis. Esto ya que la perforina produce agujeros que desestabilizan la homeostasis de la célula, y las granzimas inducen la vía de las caspasas, conllevando así a la apoptosis.